decido ya a mis 14 añitos, ¿verdad?, tomar mis riendas, irme, porque ya me sentía cansada de la misma monotonía, siempre lo mismo, mi mamá en la situación que estaba. Conozco a este muchacho y me voy con el muchacho, ¿verdad? Como decimos el bien boricua, ¿verdad? Meto las patas. Tengo un niño que es mi niño mayor y a través de eso entro en lo que es el ambiente de la calle. Mi vida no fue fácil estando con él porque él entra a la adicción también. Veo lo que es el tener una persona adicta al lado mío. En varias ocasiones él tuvo overdose al lado mío. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 14 años. Niña, como uno dice, ¿verdad? Empiezo en la iglesia el primer amor, que uno quiere buscar de Dios, estar orando, ayunando, vigilia, retiro. Yo era de las personas que decía, yo no quiero estar sentada, yo quiero coger parte, claro, yo quiero estar activa. Pero resulta que no podía estar activa porque me entero al tiempo de estar con el papá de mi nene pequeño que él estaba casado. Ahora da comienzo tu programa Es Necesario que Testifiques por Maranata 911. Dios te bendiga, Dios te guarde, te saluda tu hermano Diego Silva y estamos súper agradecidos con el Señor y con cada uno de ustedes de que siempre nos acompañan en toda esta programación de lo que es Maranata 911 TV. Y este es tu programa, Es Necesario que Testifique, en donde buscamos resaltar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. La prioridad y la meta es que glorifiquemos el nombre del Señor a través de los diferentes testimonios, a través de las diferentes personas, de los ministros que pasan por lo que es esta programación. Hemos recibido muchos mensajes que se han edificado, que se identifican, que se están gozando con lo que es la programación. Y a mí me resta decir que toda la gloria es para el Señor y también gracias al apoyo de cada uno de ustedes que comparte lo que es la programación. Así que sin más preámbulo, quiero presentar hoy un testimonio de una mujer del Señor que vamos a ver cómo Dios trabaja con ella, cómo Dios la seduce, cómo Dios la capacita, la moldea. Y vemos hoy el resultado de haber depositado en las manos del alfarero. Hoy la vemos ¿verdad?, en cierta manera, pero no todo fue así. Siempre me gusta comenzar que hay un principio en cada testimonio. Y sin más preámbulo, quisiera presentarle a nuestra hermana Idalia Maldonado. Idalia, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga más y gracias por la invitación, primeramente a Dios y luego Amén. A ti. No, gloria al Señor, gracias a ustedes, ¿verdad?, por haber aceptado la invitación. Estamos más que agradecidos. Sabemos que el sentarnos a veces en una programación, ver las cámaras, nos ponen un poco nerviosos, pero cuando nosotros entendemos lo que Dios hace a través de los testimonios, uno dice, olvídate de los nervios, olvídate de lo que yo pueda sentir ahora mismo. Así que siéntase como si estuviese en tu casa. Quisiéramos conocer quién es Idalia. Si tienes algún texto bíblico lo puedes hacer. Quieres saludar, presentarte, ¿verdad? Ahí están las cámaras. Así que nos gustaría, para lo que es entrar en el testimonio, le paso la parte a usted. Amén, claro que sí. Esta palabra que voy a estar leyendo se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 50. Versículo 15 fue una palabra que me tocó mucho, ¿verdad?, en mi situación. Y la palabra se lee a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra, invócame en medio de tu angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Aleluya. Gloria a Dios. Mi nombre es Idalia Maldonado, pertenezco a la iglesia Pentecostal Nuevo Amor en Cristo, ubicada en el pueblo de Cupey. Mis pastores Santos Lebrón e Iris Cruz tienen conocimiento de que estamos aquí y, ¿verdad?, venimos a testificar las grandezas que Dios ha hecho. Amén, amén. Nos gozamos en gran manera, saludando a los pastores, a toda la congregación. Y qué lindo, Idalia, que uno tenga un lugar en donde es pastoreado ahora mismo, en donde recibimos pasto fresco, en donde recibimos ese consejo, en donde nos congregamos. Amén. Unánime, en un mismo propósito, en un mismo sentir. Pero como decíamos al principio, nunca, o no fue así al principio, no fue así a su principio de su vida, cuando usted se crió, y quisiéramos saber de dónde usted viene, cómo fue su crianza, de dónde nace,
nuestra hermana Maldonado. Amén. Nazco en el residencial Ramos Antonini. Hasta ahí estuve hasta mis 5 añitos. De ahí mi papá se muda para una casa en la urbanización Villa Prade. Ahí empieza como tal mi vida como niña. Y vengo de una familia que mi papá y mi mamá siempre estuvieron unidos, bien unidos. Hasta que pues él decide entrar en un trabajo que ocupaba mayormente mucho tiempo. Y él tenía que estar quedándose en lugares. Y mi mamá pues estaba sola en la casa. Él decide pues llevársela porque lo podía hacer. Había hoteles que se podían quedar. Él decide llevársela. Y al decidir llevársela, pues entonces me toca a mí quedarme con mi abuelita. Okay. Mi abuelita paterna. Ella era una mujer bien religiosa. Ella era una mujer bien católica al extremo. Y ella me crió en la religión católica. Okay. O sea, ella me llevaba a la iglesia, ella me llevaba a todo lo que... Yo hice el bautismo, yo hice la confirmación, yo hice todo. En mi casa hacíamos el rosario 3 veces al día. Ya era tanta la fluidez en cual yo lo hacía que ella me lo sabía de memoria. Y al sabérmelo de memoria, pues mi papá confiaba mucho en mí en eso. Llega un momento en mi vida que mi papá, ¿verdad? Recuerdo que entra en la adicción del alcohol. Al entrar en la adicción del alcohol, él pierde su trabajo. Okay. Él se pasaba en los residenciales bebiendo mucho. Era de las personas que bebía pero no comía. Y eso le afectó el hígado. Wow. Al tener el hígado afectado, él tiene que ir en varias ocasiones al hospital. En una de esas lo internan para ver qué podían hacer con él. Pero resulta que ya el hígado ya estaba a nivel máximo de destruido. Recuerdo que un día en la casa él expulsa por su boca el hígado. Él se derramó por completo de sangre. Basado a eso, recuerdo que llegó a la ambulancia y se lo llevaron hacia el hospital. De ahí yo no volví a ver a mi papá en mucho tiempo después. Wow. Basado a eso, ya mi mamá tenía que estar quedándose en el hospital, allí con él. Ya la conocía todo el mundo, ¿verdad? Porque era su segunda casa. Y ella dormía allá con él. Pues yo aproximadamente tenía para ese entonces como 9 añitos. Yo recuerdo que mi papá, antes de que aconteciera eso, él me enseñó a cocinar. Gracias a Dios. Él me enseñaba a hacer los quehaceres de la casa. Cuando mi mamá se quedaba con él en el hospital, yo siempre me mantuve en mi casa. A pesar de que tenía solamente 9 añitos, me quedaba sola ahí con la vecina que quedaba frente de mi casa, que era la que siempre estaba al pendiente mío. Porque a pesar de todo, siempre fui una niña independiente. Uh-huh. Nunca me gustó estar como que de agregada en algún sitio. Siempre me mantuve aparte. Y pues ahí me quedaba, me levantaba por las mañanas, me preparaba desayuno, me iba a la escuela, salía de mi escuela, viraba de mi escuela y hacía todos los quehaceres de la casa. Inclusive cocinaba para que mi mamá llegara y buscara comida y pudiera comer cuando se bañara y se cambiara de ropa. Eso fue un proceso bien fuerte que yo pasé desde los 9 años hasta los 13 años. Wow. Porque mi papá estuvo 5 años en coma, iba, viraba, se levantaba, viraba, no lo dejaban ir a la casa. Mi papá también era católico. Resulta que a los 13 años, ya cuando mi papá lo desahucian y le dicen, te tienes que ir para la casa porque ya no podemos hacer más nada. Esperanza. Uh-huh. A pesar de que él era católico y conocía de Dios, la vecina que era la que estaba al cuidado mío, ellos eran de la religión bautista. Okay. Y él pidió que ella viniera para que le orara, porque él quería aceptar a Jesús. Entonces recuerdo que ese día ella vino, le oró, él lo aceptó. Y al día siguiente o a los 2 días, no estoy muy segura, pero fue bien reciente, él fallece. A través de eso mi mamá cayó en una depresión horrible. El estar tanto tiempo junto con él y no verlo, ella no tenía ningún tipo de adicción, pero al pasar esto empieza a beber, empieza a fumar, como un refugio. Empieza a tener malas amistades,
Y pues yo estando ahí en la casa y yo veía ese entra y sale de amistades. Y yo digo que yo me sentía, a pesar de que me gustaba ser independiente, me sentía sola. Y yo sabía que me hacía falta algo en mi vida, pero lo que no sabía era lo que me hacía falta, ¿verdad? Porque todavía era una niña pequeña. A través de todo ese proceso, decido ya a mis 14 añitos, ¿verdad? Tomar mis riendas, irme, porque ya me sentía cansada de la misma monotonía, siempre lo mismo, mi mamá en la situación que estaba. Conozco a este muchacho y me voy con el muchacho, ¿verdad? Como decimos el bien boricua, ¿verdad? Meto las patas y pues me voy con el muchacho, del cual tengo un niño que es mi niño mayor. Y a través de eso entro en lo que es el ambiente de la calle. Okay. El proceso de ver droga, de ver alma, todo ese tipo de ambiente, el cual no conocía, ¿verdad? Porque el ambiente que yo realmente conocía era el ambiente de religión católico. Sí, que aunque era la religión católica, vienen de un hogar con valores, un hogar de fe, un hogar que se enseña lo que es el respeto a Dios, el respeto a los demás. No había quien te modelara el usar droga, el vivir una vida delictiva, no había ese ejemplo. Pero no es para menos, porque estamos identificando que luego, ya a temprana edad, empieza a quedarte sola. Sí. Tus papás trabajan, tu papá trabajaba como de seguridad, de bodyguard, me dijiste. Sí, bodyguard. Luego se lleva a su mamá, entonces ya te empiezas a criar sola. En un hogar completamente sin padre, sí. No había supervisión, no hay... y a esa edad, al niño le hace falta su papá. Sí. Quien los eduque, quien los ame, quien los mime, quien los tongonee, como decimos acá en la jerga boricua. Y vemos ya que luego, a través de mucho trabajo, tu papá entra en una adicción, sí. que es la adicción al alcohol. Se mete profundo en la adicción, tuvo complicaciones con su hígado, que llegó a tener un colapso, sí. caer en coma, y ahora vuelven a separarse más porque tu mamá está completamente en el hospital. Sí. Una niña completamente sola. Sola, sin amor. No hay quien la atienda, no hay quien le cocine, quien le diga, mi amor, ¿cómo fue tu día? ¿Cómo te sientes cuando te enfermabas? Pues fíjate, en ese aspecto no era de enfermarme mucho, pero una que otra vez recuerdo que sí, pero la vecina del frente era la que estaba al pendiente. La que te atendía, sí, y uno quisiera que fueran sus papás. Exacto. Entonces vemos cómo, ¿verdad? Ya están viniendo, teniendo marcas. Son marcas que a lo mejor no veíamos en ese momento, pero vamos a ver cómo poco a poco te están llevando. Exacto. Ya fallece tu papá. Tu mamá tiene una conducta ya que no es la misma de antes, y no es la menos porque se está refugiando su dolor, pero se refugió en el lugar incorrecto. Y ya lo estás viendo. Y eso hubieron choques ahí en ese momento. Sí, hubieron momentos en los que yo, ¿verdad? Aunque era niña en ese entonces, le hacía frente y le decía, pero ¿por qué tú haces eso? Y como que trataba de llegar a ella, pero ella estaba totalmente cegada. Exacto, un obstáculo, una pared. Totalmente cegada. Y la entendía porque sabía por lo que estaba pasando. Pero eso fue una de las cosas la que me conllevó a mí a refugiarme en los hombres. Entonces conozco a este muchacho, ahí me voy con él, salgo embarazada. Mi vida no fue fácil estando con él porque él entra a la adicción también. Veo lo que es tener una persona adicta al lado mío. En varias ocasiones él tuvo overdose al lado mío. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 14 años. 14 años. La niña, como uno dice, ¿verdad? 14 años ya tenía mi bebé. Y veo todo este tipo, ¿verdad?, de conducta. Después de eso, él logra quitarse pues un poco de las drogas, pero entonces entra en lo que el pasar mercancía de un lado a otro. Y vuelvo a ver otra vez lo mismo de droga. Tomo la decisión de apartarme, yéndome para casa de mi mamá, porque mi mamá me dijo que volviera para la casa.
que ella había, ¿verdad? Pensado que había actuado mal, que quería que yo estuviera con ella y compartir con su nieto. Y me voy para la casa de ella, pero al irme para la casa de ella veo que entonces él empieza a hacer otro tipo de cosas. Basado a esto lo cogen y él cae en la prisión federal. Okay. Pero lo más grande que me ponía a pensar en ese momento era que yo decía, yo no pienso entrar a una cárcel federal. A visitarlo. A visitarlo. Y él quería ver al nene y yo decía, yo no quiero. Y en varias ocasiones yo daba a mi nene para que los abuelos, los papás de él lo llevaran. Pues yo no quería entrar a una cárcel federal. Inclusive yo pasaba por allí por la cárcel federal, aquí en Puerto Rico, en Buchanan, y yo la veía y a mí me causaba terror. Exacto. Yo no quiero. Y solamente una sola vez entré a llevarle el nene y eso fue una experiencia horrible. Horrible. Y yo decía, no pienso jamás volver a entrar. No fui. Solamente una vez, después de ahí lo fueron a ver, lo llevaban los papás al nene. Cuando él sale, él cae en una masacre en el área metro y ¿verdad? Fallece. Okay. Lo matan. Ahí me voy con mi mamá, entrego todo, me voy con mi mamá. Estando con mi mamá por allá, es que conozco al papá de mis otros 2 nenes pequeños. En ese entonces, ¿verdad? Todo pintaba bonito al principio, hasta que fui adentrándome en la familia, conociendo a la familia, y poco a poco fui viendo el vínculo que la familia, lo que conllevaba. Pero todo esto me refugiaba, ¿verdad? Por decirlo así, en el hombre. Estás buscando. En el amor, lo que nunca tenía, pues tenía que buscarlo. Y yo entendía de que el amor que yo necesitaba era un hombre en ese momento. Empiezo con el papá de mis nenes pequeños. Ahí es donde empiezan mis problemas. La familia del papá de mis nenes era una familia que era bien reconocida en el área metropolitana. Okay. Y andaban, ¿verdad? En unos pasos no muy buenos. A través de eso yo tuve muchas persecuciones. Los guardias de cada rato me paraban para ver con quién yo andaba. Era algo bien, bien fuerte. Mi mamá entra a la iglesia. Primero entra mi hermana. Somos 3 hermanas. Mi hermana del medio entra primeramente a la iglesia. Y después entra mi mamá y después la pequeña, la única que faltaba era yo. Ellas me incitaban para que yo entrara a la iglesia. Hasta que un día me convencieron y fui a la iglesia. Y yendo a la iglesia, ¿verdad? Sentí algo bien diferente, pero no quise dar el paso. No di el paso. Ya la segunda vez, pues ahí sí fui bien tocada y di el paso. Eso fue en el año 2008 que yo entrego mi vida a Cristo por primera vez. En el 2008, sin saber, ¿verdad?, que lo que me esperaba era algo bien fuerte para mi vida. Empiezo en la iglesia el primer amor. El primer amor que uno quiere buscar de Dios, estar orando, ayunando, vigilia, retiro, algo bien bonito, pero sobre todo yo era de las personas que decía, yo no quiero estar sentada, yo quiero coger parte, claro, yo quiero estar activa. Pero resulta que no podía estar activa porque me entero al tiempo de estar con el papá de mi nene pequeño que él estaba casado. Entonces andaba en una fornicación, adulterio. Wow. No podía coger parte, estaba sentada. Todo el mundo que llegaba podía tomar sus partes, los bautizaban en la agua, podían hacer todo, pero yo no podía hacer nada. Entonces vengo arrastrando la soledad, entro a la iglesia buscando, ¿verdad? Y como quiera estaba sentada. Lo que yo no entendía es que era un propósito de parte de Dios. Entonces ahí, ¿verdad? Es que sucede lo que no pensaba. Un día andamos por la isla. El papá de mi nene recibe una llamada donde le dicen, acaban de allanar la casa. Tienen órdenes de arresto para todo el mundo. Y él me dice, ¿qué vamos a hacer? Y yo, bueno, ¿qué vamos a hacer? No podemos ir para la casa. Porque la casa ya estaba allanada, la tenían chequeada. Nos vamos para casa de mi mamá y allí estuvimos escondidos varios días, por decirlo así, ¿verdad? Estábamos escondidos porque una realidad. Hasta que recibo otra llamada y le dicen, te tengo una noticia a la cual sabemos que no te va a gustar. ¿Tienes a Idalia al lado? Y él le dice, sí.
Y él me dice, algo está pasando. Entonces él le dicen que yo era la última en el Alzheimer federal. O sea, me involucran a mí en el Alzheimer federal de la familia completa. Wow. Por estar con él. Por conspiración. Cuando le dicen eso, para mí se me cayó el mundo. Mi mamá empezó en una crisis que yo digo que eso fue lo que marcó la salud de ella. Ella empezó a echar para atrás. Y me recuerdo que en ese entonces el pastor nos dice, se nos acerca y nos dice, tienen que entregarse. Pues yo estaba yendo a la iglesia. Porque ya te estás buscando de Dios. Me dice, tienes que hacer lo correcto, tienes que entregarte. El papá de mi nene no. Él no estaba buscando de Dios. Sí, no, él va a hacer lo que le toca hacer, pero... Él me decía, tienes que entregarte. Y pues nos ponemos de acuerdo, él va conmigo, el pastor de la iglesia fue conmigo, nos entregamos allí, ¿verdad? En la corte. Y de ahí en adelante fue algo para mí que me marcó bien fuertemente. Porque tengo mis nenes pequeños, mis nenes se quedan con mi mamá, porque yo asumía de que me iba a entregar, pero me iban a dar fianza y iba para afuera, sí, porque no, o sea, en mí no había ningún tipo de culpabilidad. Asumía yo. Sí, esa no era, tú no vivías esa vida. Pero lo que no sabía era que había un propósito detrás de todo esto. ¿Qué edad tenían los nenes cuando vas a ingresar a la prisión? Yo digo que aproximadamente el nene tenía como 11 años, el pequeño, y la nena tenía como 14 años. Sí, jovencito. 11, 12 y 14 años, más o menos. Y aunque eran casi adolescentes, ¿verdad? Fue difícil porque estaba mamá y papá involucrados en el mismo problema. Estaban los dos. Y nada, me entrego, entramos allá, veo el proceso. Antes de que todo esto aconteciera, recuerdo que Dios me había dado un sueño. Y en el sueño yo me pude ver vestida de caqui, con uniforme, en un lugar donde había muchas mesas, muchas sillas, muchas mujeres. Y yo no entendía y podía ver a mi mamá llorando. Pero yo veía el sueño y yo decía, parece una prisión. Ese sueño lo tuve, recuerdo que me levanto y me quedo marcada con eso. Varias semanas después vuelvo a tener el mismo sueño, empezando y terminando igualito. Pues ya reconozco, ¿verdad? Que cuando dicen que cuando te dan dos sueños idénticos es que ya es inminente lo que va a pasar, algo que va a pasar. Y exactamente así pasó. Cuando me entrego, sé lo que es pasar, sentir la vergüenza en el que, sé que cuando tú entras, el que está confinado, sabe que cuando entras te despojan de tus ropas para darte el uniforme de ellos. Te desnudan. Que las guardias están completamente mirando, o sea, pierdes la vergüenza. No es... Es un proceso horrible. Pero en realidad, en mi mente y mi corazón, lo que estaban eran los nenes. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Dónde van a estar? Nada, estoy un mes ahí dentro, están luchando mi fianza, logró salir. Al mes logró salir y estoy en el proceso, ¿verdad? Afuera. Estoy pasando el proceso afuera. Resulta que todos los de el Alzheimer, la mayoría se declararon culpables, pero hubimos 7, y me incluyo, que no fuimos a juicio. Error. Porque me decían, si te vas a juicio te van a dar el doble del tiempo. Pero tú te vas para juicio porque tú entendías que tú no habías hecho nada. Correcto. Sí, que a lo mejor pudiste haber compartido con la persona, pudiste haber tenido cierto conocimiento, pero tú no tienes el control de eso. Tú no estabas viviendo eso. Exacto. Por eso decides irte a juicio. Exacto, sí. Me voy a juicio. En el juicio fue uno de los casos que al son de hoy es uno de los casos más largos que se ha visto en la Corte Federal. Aproximadamente 4 años y 10 meses estuvo el juicio. Todos los días, de lunes a viernes, yendo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Wow. Un proceso, perdí mi trabajo, perdí mi hogar. En ese proceso, mi mamá muere. Estoy sola, ahora sí estoy sola. Mi papá pues allá había fallecido. Tengo mis hermanas, pero mis hermanas, cada cual tiene su vida, ¿verdad? Entonces, en ese proceso me siento trancada por completo, porque es algo bien difícil.
bien difícil. Pero así estuve, ¿verdad? Los 4 años y 10 meses yendo a todos los días a juicio. Durante esa situación pasaron muchas cosas. El enemigo me tendió muchas trampas. En una de ellas que recuerdo, en uno de los días que me voy a levantar, que mi hermana me va a llevar para la corte, las 4 gomas de la guagua de ella estaban explotadas, se las explotaron. Y yo no podía faltar. Yo decido coger guagua pública, transporte público para llegar a la Corte Federal. Para ese entonces tenía un amiguito y él quería como del lugar que uno, ¿verdad?, tuviera una relación con él. Él me estaba esperando en la parada de transporte. Él me sacó una navaja porque él dijo que hasta ahí iba a llegar. Eso fue, recuerdo, en la avenida Barbosa de Río Piedra, una avenida que es bien transitada, y en ese momento no pasaba ni un carro. Y resulta que cuando él se me está acercando, porque me va a dar, porque me va a dar puñalada, se para una guagua pública pequeñita y me toca bocina y me dice, vente. Y yo me monto, yo soy blanca, yo me sentía que estaba helada. Sí. Y así mismo llegué hasta Río Piedra. De Río Piedra él me estaba esperando allí también. Me monto en la AMA, llego hasta la Corte Federal. Cuando llego ya estoy tarde. La abogada de mi caso me dice, ¿qué pasó? Y yo le explico. Ella me dice, ¿sabes qué, verdad? Tenemos que notificar esto. Voy a hablar con la jueza, se para el juicio. Y vamos a hacer la querella, ¿verdad?, al Tribunal de San Juan. Pues resulta que como soy una persona que estoy en probatoria federal, viendo juicio, por mi seguridad, ellos deciden trancarme. Sí, tienen que ingresar. Y me ingresan a Vega Alta. Wow. Al ingresarme a Vega Alta, antes de que me ingresaran, me dicen, ¿qué va a pasar con tus niños? Y yo le digo, ¿qué opciones tengo? Y me dice, bueno, tienes la opción de dejarlos con una persona que los cuide o te los puedes llevar. Porque al lado de la cárcel de Vega Alta de mujeres, ahí están las casas que son para familias, mujeres con niños. Pues yo decido llevarme a mis niños y mis niños pasan el proceso mío. Wow. Conmigo. Ahí estoy varios meses en los que pues logro salir, ¿verdad?, para casa de mi nene mayor, que me abrió las puertas de la casa. Y salgo para allá, pero fue otro problema más, porque en el lugar que él estaba era un lugar alquilado, entonces lo querían sacar a la calle. Ahí es que empieza mi vida a cambiar, porque aproximadamente me hice mudanza, me mudé, con lo poquito que tenía, claro está, 14 veces. Wow. 14 veces mudándome de casa en casa. Mis niños fracasaron como 2 o 3 años cada uno, porque no completaban el curso, porque tenía que estar mudándome 14 veces en ese proceso. Fue bien difícil, hasta que en el proceso, ¿verdad?, de corte, yo estoy con mi mente de que voy a salir bien, voy a salir. Ya ese día era el día de la deliberación de verdad, de las personas que estaban deliberando. Y yo estoy tranquila totalmente, estaba en la iglesia confiando en Dios y sabía de que todo iba a salir bien. Hasta ese día en la deliberación, que empiezan a deliberar el jurado y declaran a todo el mundo culpable, incluyéndome a mí. Recuerdo que mis nenes estaban en sala, estaban llorando, atacados. Yo en ese momento me sentí impotente, no sabía qué hacer. Lo único, no sé por qué siempre que cuento este proceso, en este punto es que de verdad siento, me duele. Y fue ver la cara de mi nene cuando él quería como despedirse, abrazarme. Y pues no podía porque no me lo permitieron. Ahí entró lo que es a la federal, a la cárcel federal.
ya sabiendo, ¿verdad?, que no tenía probabilidad de salir, que tenía que cumplir mi tiempo. Y pues el nene pequeño quedó con los abuelos paternos. No fue fácil para el nene. La nena la rechazaron, no la querían, porque la nena tenía carácter como su mamá. Y tenía carácter fuerte. Y era de las que le cantaba la verdad a cualquiera en la cara, ¿verdad? Ellos no estaban de acuerdo con eso. Y ella decide, en medio de mi proceso estando en la federal, ella decide irse con un muchacho, ¿verdad? Y salir embarazada de él para poder estar ahí. Sí, buscando. Porque servicios sociales se la quería remover, se la quería llevar. Fue bien difícil en todo este proceso porque son cosas que a veces tú piensas que puedes contar con tu familia y muchas veces, no todas, pero en muchas ocasiones la familia es la primera que te da la espalda. Sí. Que no te apoya en ese momento, aunque realmente en ese momento no tenía familia, solamente mis 2 hermanas, pero esperaba mucho de ellas, lo cual no recibí. Y estando allá adentro en prisión, me sentí impotente, no podía hacer nada, simplemente pues encomendaba todo a Dios y se lo dejaba todo en las manos de Dios. Eso sí, siempre me mantuve en todo mi proceso. Yo todos los días no fallaba, yo ayunaba todos los días. Todos los días yo ayunaba. Porque yo sabía que Dios iba a hacer algo. Y ayunaba por mis hijos para que Dios, a pesar de que tuvieran situaciones, pero que los cubriera. Y gracias a Dios así fue, ¿verdad? En ese proceso ya yo conocía de Dios, ¿verdad? Siempre me hacía mucha pregunta de por qué Dios permitió que yo llegara hasta ahí y por qué no trabajó afuera. Pero Dios, ¿verdad?, conocía todo. Y ya estando allá adentro, recuerdo que entré a la federal de aquí de Puerto Rico, Buchanan, de ahí me trasladan al año de estar aquí en Puerto Rico, me trasladan para Miami, en Miami hago un tiempito, de ahí me mueven para Orlando y ahí fue como tal donde hice mi tiempo en Orlando. Ahí en Orlando, prisión federal, algo bien difícil para una mujer. Yo digo, si para el hombre es difícil, para la mujer es difícil más. Y con hijos. Porque al tener hijos, te sientes impotente, no tener algo seguro, pensando de que se los puede llevar servicios sociales, qué le pasará, si se enferma, quién va a estar con ellos. O sea, algo bien difícil. La mente no para. Sí, pero yo me refugiaba en Dios. Exacto. Y yo seguía orando y pidiéndole a Dios. Y siempre decía, yo no sé por qué has permitido que llegue hasta aquí, pero yo sí sé que algo tú vas a hacer. Y esa es la palabra, ¿verdad?, que leí desde el comienzo, que me identifiqué mucho con esa palabra. Salmo 50 aquí, invócame en medio de tu angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Y eso era lo que yo hacía, clamar, invocar a Dios y decirle, líbrame, que tú me libras y yo te voy a servir, yo voy a hacer lo que yo quiera, yo estoy dispuesta. Llega el momento, ¿verdad?, en que llego a Orlando, y estando ahí en Orlando, era una prisión de mujeres donde habían diferentes bandos. Estaban las morenas, las cubanas, ¿sabes?, diferentes países, por decirlo así. Y era bien difícil porque todos tenían su grupito. En donde me encontraba, recuerdo que cuando llegamos me dijeron, ¿tú eres boricua? Y yo sí, me dio de las malas. Porque las boricuas ahí en esa prisión eran las malas. Pero ¿qué pasa? Que en la totalidad en ese lugar era de las morenas. Rápido busco donde hay servicio para ir a la iglesia y me encuentro que dan servicio y empiezo a ir a la iglesia y empiezo a ir, vienen personas de afuera, pastores de afuera a dar culto, eso. La líder en ese momento, recuerdo en un momento que ella se me acercó y me dice, yo sé que tú llevas poco tiempo aquí, pero Dios ha puesto en mi corazón decirte esto y te lo voy a decir. Y me dice, me gustaría, ya yo estoy por salir, llevaba mucho tiempo ahí, muchos años. Y me dijo, yo estoy por salir y me gustaría que fueras tú la que te quedaras en mi lugar. Y recuerdo que yo le dije a ella, pero yo apenas acabo de llegar y hay más personas antes. Y me dicen, no,
es que eres tú. Y yo, pues amén, si eso es lo que Dios quiere, ahí voy a estar. Y tan pronto ella se va, ¿verdad? Empiezo, llevaba el equipo a la iglesia, lo montaba, dejaba que todo estuviera set, los pastores llegaban, cantábamos, teníamos un coro de cantar. Para ese entonces había que trabajarlo obligatoriamente en la cárcel, yo trabajaba y recuerdo que en la secretaria de donde yo trabajaba era una morena y ella pertenecía a la iglesia de las morenas. Para ese entonces las iglesias tenían división. Las morenas en un lado, las que hablaban inglés, y los hispanos en otro. Y recuerdo que ella se me acercó y me dice, me gusta como tú cantas. Y yo necesito que tú con tu muchacha, el grupo de coro, vaya a donde nosotros el servicio en inglés a cantar. Y fue una puerta que se abrió. Y por ahí empezamos, ahí ellos les gustaron, nos acoplamos y se unieron. Ya los cultos se daban y los servicios unidos. O sea, fue una experiencia bien bonita, a pesar de que estaba en el lugar que estaba. Dios seguía hablándome a través de sueños, yo seguía dándole palabras a muchas mujeres. Recuerdo que nos reuníamos todos los días en el coffee time, lo que le decíamos el coffee time, bebíamos café, hablamos de la palabra, orábamos. Había muchas mujeres en necesidad. Óyeme, hay mucha necesidad en las prisiones. Y yo digo que más en las prisiones de mujeres porque son mujeres que tienen niños. Y al estar lejos de sus niños, cometen muchos errores. Pero aún así el enemigo siempre seguía detrás de mí y quería tenerme una trampa. En ese entonces teníamos actividades, un sinnúmero de actividades, pero en el que yo me enfoqué fue en tejer. Yo tejía ropa, sandalias, ropitas. Y con eso, pues uno podía hacer comisaria porque yo no tenía quien me visitara. Nadie me enviaba dinero. No sé lo que postear el dinero. Yo estaba sola en todos los aspectos, no tenía dinero. Y que resaltando que el trabajo que tú haces ahí no te pagan. Para nada, yo cobraba lo que pagan. Yo cobraba aproximadamente $19 mensuales. Uno tiene que buscársela, por eso que ella dice que está tejiendo, buscando hacer la manualidad para poder venderle su talento, un detalle y adquirir pues por lo menos macarela o algo para atrás. Eso es así. Recuerdo que en esa, ¿verdad? De tejer yo tenía un bolsito en el closet, el famoso closet grande, que es un closet que te caben 3 piezas de ropa. 3 camisas quizás, 3 pantalones y un poquito de ¿verdad? Aseo personal y de compra. Hay que hacer maravilla con el pequeño closet. Ajá. Y recuerdo que yo tenía un bolsito con todas las agujas de tejer. En esa hicieron un check-out, o sea, empezaron a chequear cubículo por cubículo. Y en ese botecito encuentran una aguja, que la aguja de tejer tiene una curvita. Pero esa aguja no tenía la curvita porque pues parece que al meterla pues se partió o algo. Pues ellos se llevaron la aguja y a través de esa aguja ellos me dijeron que eso era un arma blanca que yo tenía en mi poder y que yo quería agredir contra otra persona. Recuerdo que me llevaron a la prisión de hombres para formularme los casos. Un caso el chat era el chat más fuerte porque era arma blanca. Sí, un chat viene siendo como un reporte de la cárcel hacia una custodia, hacia una presa o un reo. Exacto. En ese entonces, y todavía, me imagino que sigue siendo el chat más fuerte que hay, por el cual te quitan privilegios, te dan más tiempo y te trancan en el counting. Sí, y te suben la seguridad. Si estaba en lo que es una mínima, te pueden subir a una mediana, así sucesivamente. Exacto. Ahí yo digo, wow, seguimos pasando por el proceso. Aún estando en prisión, seguimos pasando por el proceso. Me llevan a donde la persona, ¿verdad? Que era el que estaba a cargo de la unidad. Y él me dice, tenemos que quitarte los privilegios. Te tengo que trancar en el county. Estás de 6 a 9 meses, vas a estar trancada, sola. No vas a tener ningún tipo de nada. No vas a tener nada. Ahí yo recuerdo en mi mente que yo solamente me encomendé a Dios y yo decía, Dios mío, tú tienes que hacer algo. De 6 a 9 meses en el calabozo, lo que le conocemos como el hueco, el hoyo. Ajá. Que si
Antes no había un privilegio en estar preso, ahora mucho menos hay. Ujú. Que si no cogía visita, que si no me posteaban nada. De que... Ni espejo tiene. O sea, en realidad lo único que tenía, que era el teléfono para poder comunicarme con mis nenes, me lo querían Te lo quitar. quito. O sea, No, y si te dan el teléfono, es limitado. Menos todavía. Menos minutos al mes, a la semana. así mismito. Y fue bien difícil, pero pues yo seguía en mi mente ahí. Wow. Dios mío, tú tienes que hacer algo, tienes que hacer algo. Resulta que ahí llega un guardia, ¿verdad? De ahí y lo llama a él. Y él me dice, ¿puedes salir afuera un momento? A lo que hablo con él. Y yo dije, este es el momento. Y pegué yo, Dios mío, tú tienes que hacer algo. Padre, tú tienes que hacer algo. Yo no puedo quedarme sin hablar con mis niños. Tú tienes que hacer algo. Cuando él me dice, puedes pasar, que yo entro, me dijo, vamos a hacer algo. Yo te he visto, sé que tú trabajas. Sé, porque puedo ver la clase, ¿verdad? De mujer que eres. No te voy a trancar en el county. No te voy a trancar. Pero te tengo que quitar 2 privilegios. De los 3 te tengo que quitar 1. Te puedo dejar 1, me dijo. Era computadora, que era para textear. Ajá. Era teléfono y comisaria. Sorry. Y él me dice, tengo que quitar 1. Y yo le digo, ok. Y él me dice, ¿qué quieres que te quite? Y yo, la comisaria. Y me dijo, imposible. Si te quito la comisaria, ¿de qué vas a comer? Y yo, la comisaria. Porque yo necesito textear con mis niños y yo necesito hablar con mis nenes. Porque si en un momento no me pueden contestar por teléfono, por mensaje me pueden contestar. Lo leo, exacto. O sea, quítamela conmigo seguro. Y yo, sí, quítamela. Y me la quitaron. Basado a eso, me dieron más tiempo por encima del tiempo que tenía. Me dieron mucho, me dieron 2 o 3 meses más por encima. Y nada, seguía tejiendo, pero ya con un poco de precaución porque ya había tenido un chat. Ujú. No guardaba agujas en mi locker, pero seguía tejiendo porque era la única manera que tenía para poder comprar, para poder, ¿sabes qué? Un ejemplo, yo vendía una sandalia, hacía una sandalia, ella me decía, ¿qué necesitas? Pues necesito arroz, necesito Claro. platanutre, Intercambio. de comida. Y así mismo hice. Había momentos en los que no tenía que hacer nada, no tenía trabajo ni nada, pero me llamaba la atención algo que en muchas ocasiones salía a trabajar y cuando viraba de trabajar, que decidía subirme a la litera, ¿verdad? A subirme a la cama, debajo de la almohada me dejaban platanutre, me dejaban turkey love, la carne, me dejaban muchas cositas. Y ahí yo pude entender que a pesar de la situación que estaba, como dice la palabra, aunque padre y madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Aleluya. Y siempre Dios me suplió. O sea, cuando no tenía mis trabajitos, siempre aparecía algo ahí. Siempre había algo ahí. Y yo digo que eso es la dedicación, que uno, a pesar de la prueba y de la situación que estaba, siempre me mantuve fuerte. Ujú. Que podemos decir que Sí. en medio de la tormenta, pues Dios suplía. Ujú. Siempre Dios estuvo en medio del desierto. Dios estuvo, que en medio de verdad, de la noche fría, Dios estuvo. Siempre. Que eso es lo que me estás testificando. Ujú. Pero el tiempo yo sé que ha pasado. Pasas el tiempo en la prisión, pasaste, ¿verdad?, todo ese proceso, pero te permaneciste fortaleciéndote en Él, Sí. confiando en Él. Ujú. Llega el día que ya se acabó esa pesadilla. Llega el día que me toca mi salida y resulta que es súper contenta cuando me toca mi salida, pero cuando llego aquí a Puerto Rico están en la pandemia, en plena pandemia, en el 2020. Bien difícil. Ahí me detengo porque entonces me quitan el que no puede salir No. porque todavía nos pertenece. No puede salir. Otra vez presa. No puedes salir a la iglesia, no puedes hacer nada, tienes que mantenerte trancada. Es lo que Recuerdo que en las medias casas nos dejaban trancados y era limitado el que dejaran salir. Pero tan pronto salgo para afuera, ¿verdad? Que ahí voy para casa de mi nena. Era lo mismo, porque no tenía el privilegio. Y eso me fue enfriando un poco. Aunque siempre me mantuve, pero me fue enfriando un poco porque fue mucho tiempo. Sí, pues cuesta arriba, no es lo mismo, no puedes congregarte, no puedes estar, no tienes la libertad completa de
de ir a los cultos, de estar, ¿sabes? Es un proceso de adaptación a la libre comunidad y a muchas cosas. Exacto. Pero ya cuando decido que puedo y decido ir a la iglesia, pues llego a la iglesia, que es a la que estoy perseverando ahora. Llegué a la iglesia, ya yo conocí a los pastores porque ellos empezaron conmigo desde los comienzos. Gracias a Dios ya ellos son pastores, cumplen ahora 15 años. Y pues todo este tiempo mi ministerio, por decirlo así, y mi relación estuvo, como quien dice, aunque buscaba de Dios y me mantenía firme, pero estaba estancada. Claro. Estaba estancada. Ya cuando logro ir a la iglesia, amén, que empiezo nuevamente ahí y empiezo a buscar de Dios, ya estoy bien, estoy clara, no estoy con una persona que esté casada ni nada. Ya puedo fluir bien y por ahí empieza Dios, ¿verdad?, a abrir puertas poco a poco. Amén. Y hasta el día de hoy, que seguimos en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere, ¿verdad? Levantando el ministerio hacia adelante. En mi proceso de las medias casas conozco al que ahora es mi esposo. Amén. El esposo. Lo que yo siempre decía allá adentro, me decían las muchachas, cuando vayas para medias casas, muchacha, allí te vas a enamorar. Y yo, yo no voy en busca yo voy en busca de Dios. Pues resulta que los planes me los viraron, porque en medias casas resultó que sí conocí a la persona que es la que hoy día está conmigo y nos casamos. Y que está sirviendo a Dios también. Y que está sirviéndole a Dios y que estamos juntamente en el ministerio. O sea, que para que esas son cosas en las que uno dice, uno no conoce los misterios de Dios. O sea, y nunca terminará de conocer los misterios de Dios. Porque aunque uno clama y uno sabe que Dios está en el asunto, a veces nosotros en la humanidad queremos algo que pensamos que está bien, pero Dios tiene algo mejor. Los pensamientos, la Biblia dice que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos. Eso es, amén. Aparte de que lo que Dios da, lo da bueno. Exacto. Pues gracias a Dios ahora estamos perseverando en la iglesia, estamos, ¿verdad? Lo que siempre había querido. Tengo a mis niños. Esa es otra cosa que tengo que decirlo, nunca lo había dicho. Al yo estar en el proceso, me apartan de mis 3 niños. Pero ya cuando salgo de la prisión, que logro tener, ¿verdad?, mi casa. Ahora, hoy día, tengo a mis 3 hijos conmigo, ya de grande, pero los tengo. O sea, valió la pena esperar. Ahora estoy de que digo, Dios mío, que se casen y se vayan ya. Pero disfrutándose ese momento, ¿verdad? Que se perdió cierto tiempo en algún momento. Y ahora el Señor pues, ha cambiado esa tristeza en alegría. Eso es, amén. Ese lamento, ¿verdad?, en baile. Hemos visto, o has visto cómo Dios ha estado organizando todo. A pesar de las malas decisiones que tomamos, a pesar del pasado que tuvimos. Sí. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado y nos seguirá ayudando. Eso es, amén. Amén. Así que nos gozamos en gran manera. Algo más que quisieras compartir para, ¿verdad?, cerrar ya lo que es el testimonio. Amén. Yo lo único que puedo decirles es, ¿verdad?, que nunca perdamos la fe. A pesar de las pruebas, situaciones que lleguen a nuestra vida, por lo menos nosotras las mujeres, tenemos que mantenernos firmes. Si conoces de Cristo y estás pasando por alguna necesidad, mantente firme. Sigue creyéndole a Dios que el único que puede hacer la obra se llama Jesucristo. Dice la palabra que cuando nosotros buscamos en espíritu y en verdad y con corazones contritos y humillados, el Señor nunca los va a despreciar. Y te lo digo yo, que vivo en carne propia, ¿verdad? La soledad, la falta de amor, la impotencia, pero gracias a Dios estamos aquí y todo lo que perdí, el Señor me lo duplicó. Yo me asemejo mucho a Job, cuando Job perdió todo y ahora mismo yo tengo todo. Gracias al Señor y vamos por más. Amén, amén. Y Dalia, me has dado una travesía a través de tu testimonio terrible. Me identifico mucho con tu testimonio. Damos gloria a Dios. Te damos las gracias por haberlo compartido con nosotros, por ser parte de lo que es este ministerio de Es Necesario que Testifique. Y también dándole gracias a cada uno de los hermanos que están ahí en sintonía. Sigan orando por nuestra hermana Idalia, por su familia, por su ministerio. Y demos gracias a Dios que Dios llegó a tiempo y ha organizado la vida de nuestra hermana Idalia. Así que no se despegue. Pronto venimos con otro episodio más.
Es Necesario que Testifique a través de Maranata 911. Dios te bendiga y Dios te guarde.